Secundaria Primer Grado. Matemáticas. ¿Cómo han variado las cosas? Que las alumnas y los alumnos reconozcan que en su entorno se dan múltiples interacciones que presentan una variación lineal. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa, en la cual abordaremos algunos contenidos de matemáticas para el primer grado de secundaria. Ahora que estarán trabajando desde sus hogares, relájense, pónganse cómodos y sobre todo, sean pacientes. De este modo lograrán avanzar y obtener mejores resultados en esta nueva propuesta de educación a distancia. Será muy importante que junto con otros integrantes de sus familias realicen los ejercicios y las tareas que se indicarán en los programas que se verán. Así fomentarán el trabajo colaborativo. Cabe resaltar que los contenidos de esta serie buscan fomentar una manera diferente de enseñar. Así, además de aprender cosas útiles para sus vidas diarias, les mantendrán al corriente para su regreso a clases. El primer programa de la asignatura de matemáticas, y el tema de esta sesión es la variación proporcional directa. ¿Sabían que hay muchas acciones y situaciones comunes en la vida diaria que presentan una variación lineal? En el mercado, en el fútbol e incluso en sus propias personas. Entender cómo funciona esta variación y conservar sus propiedades les será muy útil, y una vez que les quede claro el tema, lograrán mejores resultados en sus actividades. Por ejemplo, al viajar, al ir al gimnasio o al planear sus gastos para la semana, hay valores que aunque cambian, mantienen una relación entre ellos. Para comprender mejor este tema, les invitamos a ver el siguiente video. Tengan a la mano sus útiles para consultarlos en caso necesario o para que tomen apuntes. Ahora sí, pongan mucha atención y al terminar el video, regresaremos con ustedes. Ya traje las cosas, Emma. Colócalas sobre la mesa, por favor, Mateo. Bueno, solo que tenemos un problema. No me pusiste en la lista las cantidades que necesitábamos de cada ingrediente. Pero podemos poner la cantidad de producto que sea, ¿no? Tal vez sí quede la receta. Aunque para estar más seguros, busquemos un video que nos ayude. Aquí hay uno, mira. Cuando se cocina siguiendo una receta, es necesario conservar la relación entre la cantidad de cada ingrediente que se va a utilizar y el número de porciones o personas para las cuales está contemplada la receta. Por ejemplo, la siguiente receta es de un panqué. Si se quiere hornear un panqué para más o menos personas que tengan las mismas características e igual sabor, es necesario ajustar la cantidad de cada ingrediente de manera que se mantenga la misma proporción que la receta para 12 personas. Por ejemplo, si queremos hacer un panqué para 4 personas, tendremos que ajustar cada ingrediente dividiendo su cantidad entre 3, dado que 4 es la tercera parte de 12. Entonces, la receta para 4 personas es... El concreto es la mezcla de 4 elementos básicos: cemento, arena, grava y agua. La aplicación y las características del concreto se determinan según el elemento en el cual será aplicado. Por ejemplo, para preparar 180 litros de concreto para firmes y pisos, se necesitan un bulto de cemento de 50 kilogramos, 6 cubetas de arena de 19 litros, 8 cubetas de grava de 19 litros y 2 cubetas de agua de 19 litros. Para preparar más o menos litros de concreto con las mismas características, es necesario conservar la proporción que existe entre la cantidad total de concreto y los elementos de la mezcla. Por ejemplo, si se quiere preparar el doble de litros de concreto para losas y pisos que el indicado en la tabla, es decir, 360 litros, es necesario duplicar cada cantidad. Entonces, se necesita mezclar 2 bultos de cemento, 12 cubetas de arena, 16 cubetas de grava y 4 cubetas de agua. Pero si solo se necesita preparar 36 litros de concreto para losas y pisos, entonces se debe determinar la relación que hay entre 180 litros y 36 litros. Como 180 entre 5 es 36,
Solo se requiere preparar la quinta parte de lo que indica la tabla. De cemento se necesita la quinta parte de un bulto, que son 10 kilogramos, porque cada bulto tiene 50 kilogramos. De arena serían 6 quintos, que son 1.2 cubetas, lo cual equivale a un poco más de una cubeta. 8 quintos de grava, que son 1.6 cubetas. Y 2 quintos de agua, que son 0.4, lo cual equivale a un poco menos de media cubeta. Entonces sí necesitamos saber qué cantidad nos falta de cada producto, Mateo. Sí, revisemos los ingredientes que traje para ver qué nos sobra y qué nos falta. De acuerdo. Verás que esta receta nos quedará muy bien. Ya lo estoy saboreando. ¿Qué tal? ¿Les gustó el video? Si alguna vez han hecho un pastel, se habrán dado cuenta de que lo más importante es seguir las instrucciones para que les salga como lo desean, tanto en consistencia como en el punto de horneado, pero sobre todo con el mismo sabor que tenía el pastel que preparó quien escribió la receta original. Bueno, y si nunca han cocinado un pastel, no importa, realmente puede resultar un tanto muy complicado. Sin embargo, seguramente han ayudado a hacer alguna mezcla para construir algo, como en el ejemplo que vieron en la animación. Como sea, lo que deben aprender del video es la importancia de respetar las proporciones. Ya sea que hayan preparado cualquier cosa o no, una vez que comprendan el concepto, descubrirán cuántas aplicaciones tiene en sus vidas. En los ejemplos que vieron seguramente pudieron notar que existía una relación entre las cantidades de los diferentes productos que se emplearon en cada preparación. En estos casos se trató de una variación lineal. Ahora es tiempo de que pasemos al siguiente punto, que es que la variación lineal puede representarse de manera gráfica. Precisamente, el modo más práctico de representar estas variaciones es mediante tablas. Acompáñenos a ver el siguiente video para ejemplificar lo dicho. Recuerden tomar notas de todo aquello que les llame la atención. ¿Todo listo? ¡Corre video! Ya vámonos, ¿qué miras? Esta tabla de precios del aguacate. Está carísimo. Sí, pero no es eso lo que llamó mi atención, sino la relación entre el peso y el precio. Me recordó la clase de hoy. Las tablas de datos muestran la relación de variación entre las magnitudes que contienen. Hay magnitudes que guardan una proporción directa entre sí. Veamos un ejemplo. Esta tabla muestra la relación entre la medida del lado de un cuadrado y su perímetro. Pausa el video para que puedas analizarla. ¿Listo? Ahora responde. Cuando aumenta la longitud del lado de un cuadrado, ¿aumenta o disminuye su perímetro? ¿Ya tienes la respuesta? Muy bien. Si la longitud del lado crece, su perímetro también. Y cuando la longitud del lado decrece, su perímetro también. Ahora, tenemos que deducir si crecen y decrecen en la misma proporción. Para ello, vamos a analizar su comportamiento. Fíjate bien, si la longitud del lado aumenta, por ejemplo, al doble, ¿la longitud de su perímetro también aumenta al doble? Ahora, si la longitud del lado del cuadrado disminuye, por ejemplo, en una tercera parte, ¿su perímetro también disminuye en una tercera parte? Muy bien. En ambos casos, la tabla se comporta de manera proporcional. Si el lado mide 1 centímetro, su perímetro es de 4 centímetros. Y si mide 2 centímetros, su perímetro es de 8 centímetros. 2 es el doble de 1 y 8 el doble de 4. En cuanto a su decrecimiento, también se comporta de manera proporcional. Cuando el lado mide 9 centímetros, su perímetro es de 36 centímetros. Si dividimos la longitud del lado entre 3, obtenemos como resultado 3 centímetros. Y cuando dividimos el perímetro entre 3, el resultado es 12 centímetros. Por lo que podemos ver que también disminuye de manera proporcional. Vamos a hacer un último análisis con esta tabla.
Si divides los datos de la columna derecha entre el dato correspondiente a la columna de la izquierda, ¿qué número obtienes en todos los casos? Si divides 4 entre 1, el resultado es 4. Si divides 8 entre 2, el resultado es 4. Si divides 12 entre 3, el resultado es 4. Si divides 16 entre 4, el resultado es 4. Si divides 36 entre 9, el resultado también es 4. Esto se debe a que el perímetro de un cuadrado es la suma de sus 4 lados, por lo que podemos concluir que las magnitudes de esta tabla tienen variación proporcional directa. Pasemos a otro ejemplo. Ahora mira bien esta tabla. Muestra la estatura y edad de 5 personas. Analiza con cuidado los datos. Ahora contesta. ¿Crees que la estatura y edad de una persona tienen una variación proporcional directa? Tienes razón. Los datos en esta tabla no son magnitudes con variación proporcional directa, porque al doble de una edad no le corresponde el doble de una estatura. Por ejemplo, Mariana tiene el doble de la edad de Julián, pero si midiera el doble, entonces Mariana mediría 3 metros y 70 centímetros. ¡Imposible! Observa esta tabla. En ella se muestra la relación entre la cantidad de harina que se necesita para hacer un pastel y el número de personas. Ahora contesta. Según la información que se muestra, cuando aumenta o disminuye la cantidad de harina requerida para hacer el pastel, aumenta o disminuye el número de personas. Pausa el video y analiza la tabla. Como pudiste observar, si una aumenta, la otra también. Ahora, si divides los datos de la primera columna entre el dato que le corresponde de la segunda columna, ¿qué resultado obtienes? Al dividir los datos de la primera columna entre el dato correspondiente a la segunda, el resultado siempre es 50. Entonces, ¿las magnitudes de la tabla tienen o no una variación proporcional directa? Exacto. Esta es una tabla de variación proporcional directa. Entonces, ¿cuál es tu conclusión de la tabla que estabas viendo? ¿Existe una relación proporcional entre el peso y el precio del aguacate? Ya estamos de vuelta aquí, en el estudio. Siempre que compramos algo en el mercado y se ve involucrado su precio y su peso en gramos, nos encontramos ante una situación de la vida diaria que bien ejemplifica la presencia de la variación lineal. ¿A ti ya se te había ocurrido esto? Sí, aunque para ser sincera fue porque ya había visto el video. Lo importante es que ustedes comiencen a notar las diferentes situaciones que existen a su alrededor, en las que puede aplicarse y representarse una variación lineal. Exactamente. Al respecto, en el primer video pudieron ver un ejemplo, que fue la preparación de un pastel. Les recomendamos que cuando terminen de ver este programa, observen a su alrededor e identifiquen aquellas situaciones en las que interviene una variación proporcional directa. A mí se me ocurre, por ejemplo, que cuando era niña y estaba en la escuela, mientras más años cumplía, tenía que usar zapatos de una talla más grande. Me gusta ese ejemplo. A mí se me ocurre que mientras más larga es la distancia que tengo que recorrer, más tiempo me toma hacerlo. Platiquen con su familia a ver qué otros ejemplos se les ocurren. Las personas tenemos intereses distintos y se nos pueden ocurrir ejemplos muy diferentes. Del mismo modo, hay también diferentes maneras de representar la variación lineal. En la animación anterior vimos las tablas. Ahora partiremos de ellas para conocer las representaciones algebraicas. Para ello, les invitamos a ver el tercer y último video de este capítulo. Pongan mucha atención. Nos encontramos en 5 minutos. Una variación lineal se puede representar por medio de una tabla o una ecuación, y a partir de una de ellas se puede obtener la otra representación o viceversa. En la siguiente tabla se muestra la relación entre la cantidad de boletos y sus costos para usar el sistema de transporte metro. Para empezar, se necesita una tarjeta que tiene un costo de 10 pesos,
la cual sirve para hacer las recargas de los siguientes viajes, considerando que el costo por boleto es de 5 pesos. Entonces, al viajar por primera vez, se pagan 15 pesos. Al viajar 2 veces, se pagan 20 pesos. Y esta relación entre las variables se mantiene constante. Es decir, si aumenta la cantidad de boletos, también aumenta la cantidad de dinero para pagarlos. Una vez que se identifica esta variación, es posible que a partir de la tabla se pueda encontrar una ecuación algebraica que permita calcular el costo de los viajes para cualquier cantidad de boletos en el metro. Cuando se paga por primera vez 10 pesos, no se adquieren boletos, pero se debe hacer el pago de la tarjeta. En el primer viaje se pagan 15 pesos, que es el resultado de multiplicar el costo por boleto por la cantidad de boletos adquiridos, más el pago de la tarjeta. Al pagar 20 pesos, es el resultado de multiplicar el costo por boleto por la cantidad de boletos adquiridos, que en este caso son 2, más el pago de la tarjeta. A partir de estos ejemplos, el costo por la cantidad de boletos adquiridos, que se nombra como C, será igual a multiplicar 5 por la cantidad de boletos que se compren, el cual se nombra como B, más el pago de los 10 pesos de la tarjeta. Así que esta es la ecuación que representa las variaciones de la tabla. Como el costo por la cantidad de boletos adquiridos depende de cuántos boletos se quieran comprar, entonces C será la variable dependiente o de salida, y la cantidad de boletos, la variable independiente o de entrada. De esta forma, se ha obtenido la ecuación de una variación lineal a partir de su tabla, la cual cumple con su representación general. En otro ejemplo, se desea saber cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a la siguiente tabla. Se sabe que es una variación lineal, ya que el primer valor de x es igual a 0 y le corresponde 1 de y diferente de 0, y los aumentos entre sus valores son constantes. Un tip para identificar a la ecuación correcta es sustituir el valor de x o variable independiente en la ecuación y verificar que cumpla la igualdad. Al evaluar x igual a 0, se espera que el valor de y sea igual a 10. En la primera ecuación, al sustituir el valor de x igual a 0, da 10 por 0, que es igual a 0, ya que el valor de y es diferente del valor de la tabla, por lo que no es la ecuación correcta. Se sustituye el valor de x en la segunda ecuación, 1/3 por 0 más 10, y al resolver la multiplicación se obtiene 0 más 10. Al hacer la suma, queda y igual a 10, así que esta ecuación sí cumple el valor mostrado en la tabla. Se sustituye el valor de x en la tercera ecuación, que es 3 por 0 más 10 igual a 0 más 10. Así que el valor de y es igual a 10. Esta ecuación también cumple la igualdad. En estos casos se sustituyen otros valores de la tabla para ver si se sigue cumpliendo la igualdad. Por ejemplo, cuando x es igual a 9, en la ecuación de la izquierda dio un resultado de y que es igual a 13, que coincide con los valores de la tabla. Por el contrario, al sustituir el valor de x igual a 9 en la ecuación de la derecha, dio un resultado de y igual a 37. Por lo tanto, se descarta esta ecuación al no cumplir con un valor de la tabla. Tentativamente se sabe que esta es la ecuación que corresponde a la tabla, pero para comprobar que es la ecuación correcta, se deben sustituir los valores restantes de x en la ecuación y así verificar que cumplen con los valores de y que se tienen en la tabla. De esta manera, se asegura que se tiene la ecuación correcta que representa la relación entre los valores de la tabla. ¿Qué forma de representar la variación les parece más útil para analizar las situaciones en las que ésta se presenta? Con los ejemplos que logren identificar con ayuda de su familia, en los que estén presentes diferentes situaciones de variación, realicen las representaciones algebraicas que correspondan y anótenlas en sus cuadernos. Sí, después guárdenlas en sus carpetas de experiencias.
Así, cuando regresen a la escuela con sus maestras o maestros, podrán retomarlas en clase y compartirlas con sus compañeras y compañeros. Además, también podrán reforzar lo que han visto en esta sesión. Bueno, por el momento es todo. Gracias por acompañarnos y recuerden que esperamos contar con su presencia en el siguiente programa. ¡Hasta pronto!